¿Qué es lo que nos falta en la vida? Un propósito, un sentido y una razón por la cual vivir. Es lo que deseamos y buscamos en la vida. Y a pesar de los pasos que tomamos, no podemos lograrlo. Nos sentimos insatisfechos porque hay un vacío espiritual en nuestra vida. La ausencia de Dios crea ese vacío en el corazón y en el alma. Ni las posesiones ni el éxito podrán llenarlo. Las relaciones interpersonales tampoco. Y la moral por sí sola es insuficiente para ocupar ese espacio. Ni siquiera la religión puede llenar el vacío de nuestro corazón. Solo hay una manera efectiva para llenar este vacío. Esta no solo nos ayudará a tener una vida plena y abundante, sino, más importante aún, nos dará la esperanza absoluta de pasar la eternidad en la presencia de Dios. Sin embargo, antes de que podamos apreciar esta buena noticia, necesitamos entender el lado sombrío del serio problema que todos tenemos. La Biblia identifica al pecado como nuestro serio problema. El pecado no es solo una acción, sino la misma naturaleza de nuestro ser. En otras palabras, no somos pecadores porque pecamos. Al contrario, pecamos porque somos pecadores. Nacemos con la naturaleza para hacer el mal. Porque nacemos pecadores, se nos hace natural pecar. Por esta razón es inútil pensar que la solución a todos nuestros problemas viene de adentro. De acuerdo con la Biblia, el problema está precisamente dentro, en nuestro interior. Las Escrituras nos dicen: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17:9. No somos buenos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza. Nuestro estado pecaminoso se manifiesta en todo lo que hacemos. Cada problema que experimentamos en la sociedad de hoy apunta a que hemos rechazado vivir como Dios quiere. Volviendo al huerto del Edén, Adán eligió y por ello sufrió las consecuencias, marcando un patrón que el resto de la humanidad seguiría. La Biblia explica: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18. Dice así: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer?
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Puedes protestar, eso no es justo. ¿Por qué tenemos que sufrir por lo que otro hizo? Sin embargo, en la misma situación, cada uno de nosotros hará lo mismo que Adán. En realidad, no pasa un solo día sin que enfrentemos la misma prueba que se le propuso a Adán. Dios nos ha dado la libertad de escoger entre dos caminos: el camino que te lleva a la vida y el camino que te lleva a la muerte. La Biblia dice: ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Deuteronomio 30:19. Alguien puede decir, pero yo vivo una vida buena, trato de ser amable y considerado con todos, cumplo los 10 mandamientos. Pero la verdad es que los 10 mandamientos, o la ley, como lo llaman en la Biblia, no fueron dados para hacernos buenos, sino para demostrar que somos malos. La Biblia nos dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, como en Romanos 3:20. El propósito de la ley fue dada para cerrarnos la boca y demostrarnos que necesitamos desesperadamente su ayuda y perdón por nuestro estado terminal como pecadores. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Para aquellas personas que piensan ser la excepción de esta verdad eterna, el versículo 10 de este capítulo dice claramente, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10 lo dice. Otra palabra para justo es bueno. La palabra justo quiere decir uno que es como debe ser. Cuando la Biblia dice que nadie es justo o bueno, no se refiere tanto a su comportamiento como al carácter. ¿Cuál es la meta gloriosa de Dios? Que Romanos 3:23 dice que no hemos cumplido. Bueno, la meta gloriosa es la perfección absoluta. Jesús dijo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Mateo 5:48. En otras palabras, cualquiera que no es tan bueno como Dios no es aceptable para Él. La definición de pecado se deriva de la palabra griega amartía y es errarle al blanco. Cuando se trata de acertar al blanco de la perfección, erramos por 1 kilómetro, aunque es imposible vivir de acuerdo con la norma de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos echarle toda la culpa a esa naturaleza por nuestro pecado. El pecado es una acción voluntaria. Dice así, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Otra palabra para pecado
en Efesios 2:1, es transgresión. Esta palabra habla de un descarrío o una desviación de la verdad, en contraste con simplemente errarle al blanco. Esta es una acción voluntaria, ya que el pecado es una acción voluntaria. Cada persona ha escogido hacer lo equivocado. Si lo negamos, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad, como dice Primera de Juan 1:8. Que dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El pago final por el pecado es la muerte. Leamos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Que dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. De acuerdo con la Biblia, hemos ofendido al Dios Santo. No lo hemos hecho una o dos veces, sino tantas veces que hemos perdido la cuenta. Romanos 6:23 dice: la paga que deja el pecado es la muerte. La paga es algo que recibes por el trabajo cumplido. En otras palabras, tú ganas tu pago. Debido a que todos hemos pecado repetidas veces, hemos ganado la pena de muerte, que es el castigo eterno en un lugar llamado infierno. En medio de toda esta explicación acerca del pecado y la muerte, hay buenas noticias. Dios nos ha dado una manera de escapar del castigo por nuestros pecados. Nos ha dado la posibilidad de tener una relación con Él y gozar de la esperanza de una vida eterna sin castigo. Dios entiende nuestro problema y sabe que no podemos hacer nada para resolverlo, porque Dios nos ama. Él envió a su propio Hijo, Jesucristo, a la tierra para ser un puente sobre el abismo del pecado que nos separa de Dios. ¿Por qué Jesús puede ser un puente entre Dios y nosotros? Nunca ha existido alguien como Jesús, para comenzar. Jesús no fue concebido en el vientre de su madre de manera natural. Él fue concebido de manera sobrenatural en el vientre de una joven virgen llamada María. Por su concepción sobrenatural, Jesús, quien es Dios, también se hizo completamente humano. Aunque Jesús es Dios, Él eligió poner a un lado los privilegios de su divinidad y vivió en la tierra como un hombre. Describiendo el sacrificio que Cristo hizo al hacerse hombre, la Biblia dice que Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Es muy importante notar que Jesús no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. Él solo puso a un lado sus privilegios divinos y caminó sobre la tierra como un hombre. Al hacer esto, pudo experimentar personalmente la escala de las emociones humanas, desde la alegría hasta la profunda tristeza. Él supo lo que era estar cansado, con frío y hambriento. Aún más, Él vino a esta tierra con un objetivo claro en mente: ser un puente entre Dios y nosotros. Cuando los israelitas del Antiguo Testamento pecaban, tenían que enviar al sumo sacerdote al templo para ofrecer el sacrificio de un animal como pago para el perdón de los pecados. En un sentido simbólico, esta era una manera de echar
los pecados de una persona sobre el animal, el cual tomaba el lugar de la persona culpable. La Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Los sacrificios rituales de los israelitas en el Antiguo Testamento demostraban lo que Jesús haría cuando viniera a la tierra. Él cargó los pecados del mundo cuando fue crucificado hace 2000 años. Muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaron no solo su nacimiento y su vida, sino también su muerte, incluyendo la manera en que moriría. Jesús sabía desde el principio que había venido expresamente a morir por los pecados de la humanidad. Él también sabía que ese sacrificio sería en una cruz romana. Él comenzó su última jornada hacia la cruz del Calvario en un lugar llamado Cesarea de Filipo, y muchas veces habló de su muerte con sus discípulos. La Escritura dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría, como lo dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Fue arrestado bajo falsas acusaciones, después que Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo traicionó. Pero no fue un accidente. La barrera que los separaba iba a ser removida. Algo drástico tenía que suceder. Figuradamente, Jesús se sujetó de un Dios santo con una mano y con la otra sostuvo el pecaminoso género humano. Mientras sus manos estaban siendo martilladas en la cruz con duros clavos, Él anuló la separación. Sin embargo, no debemos olvidar que 3 días después de su crucifixión, Jesús se levantó de los muertos. Sí, es cierto que un buen hombre cae pero vuelve a levantarse. Entonces, es aún más cierto que la tumba no podía contener a un Dios hombre. La necesidad de la muerte de Jesucristo nos muestra la gravedad de nuestra situación como humanidad caída. Se dice que puedes darte cuenta de la profundidad de un pozo por la cantidad de soga que bajas. Cuando vemos cuánta soga bajó del cielo, nos damos cuenta cuán grave era nuestra situación. Por esta razón, no culpes a la gente de ese tiempo por crucificar a Jesús. Nosotros somos tan culpables como ellos. En realidad, no fueron los soldados romanos ni los líderes judíos los que lo crucificaron. La causa de que Jesús fuera voluntariamente a esa tortura y humillante muerte fueron nuestros pecados. Jesús no murió por nosotros mientras éramos sus amigos, sino cuando éramos sus enemigos, oponiéndonos a Él por nuestro estado pecaminoso. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios demostró su amor por nosotros al morir en la cruz. En este versículo el apóstol Pablo explica que Jesús no murió simplemente por la humanidad entera, sino que Él murió por cada uno de nosotros. En otro lugar, Pablo escribe: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando seas tentado a dudar del amor de Dios hacia ti, mira detenidamente la cruz donde murió Jesús. Después te darás cuenta de que los clavos no lo crucificaron, sino el amor. Muchos de nosotros hemos oído la historia de Jesús en algún momento de nuestra vida, pero el significado detrás de esta escena desgarradora con frecuencia es mal entendido. Él no era simplemente un buen maestro,
que fue crucificado por sus creencias. Era Dios en forma humana quien murió en esa cruz, cerrando la brecha entre la gente pecaminosa y un Dios santo. El Evangelio según Mateo nos dice que cuando Jesús murió en esa cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Muchos eruditos bíblicos creen que esas palabras marcan el momento preciso cuando Dios puso los pecados del mundo sobre su Hijo. La Biblia, hablando de Dios, dice: tú eres puro y no soportas ver la maldad. Habacuc 1:13. Por esta razón el Padre tuvo que esconder su rostro y derramar su ira sobre su propio Hijo. En la cruz, Jesús recibió el pago que nos correspondía a nosotros. Él no fue auxiliado para que nosotros pudiéramos ser auxiliados. El oído de Dios estuvo cerrado hacia Jesús por un tiempo, para que nunca esté cerrado para nosotros. Cristo es el único mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo mediador capacitado para acercar a Dios y a la gente. Por esta razón, Jesús es el único capacitado para tratar con el pecado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Hecho capítulo 4, versículo 12 nos dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y aún más importante, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Aunque es cierto que debes creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados para que puedas recibir esta vida eterna y ser un verdadero cristiano, todavía hay algo más que debes hacer. Para conocer a Jesucristo personalmente y para que tus pecados sean perdonados, debes reconocer que eres un pecador separado de Dios y que tu única esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir por tus pecados. Sin embargo, esto no es suficiente para ser salvo. Hay dos cosas que debes hacer ahora para entrar en una relación con el Dios del cual has estado separado. Número 1. Apártate del pecado. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, su primer mensaje era: arrepiéntanse, como lo dice en Marcos 1:15. En esencia, cuando Jesús le decía a la gente que se arrepintiera, les estaba diciendo que reconocieran su pecado, que cambiaran su manera de pensar y la dirección de sus vidas. Míralo de esta manera: en el pasado estábamos ciegos por nuestros pecados y eso hacía que nos alejáramos de Dios. Al arrepentirnos, damos un giro total y comenzamos a correr hacia Él. No es suficiente sentirnos mal por nuestro pecado, también debemos cambiar nuestro estilo de vida, porque la Biblia nos enseña que, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. En otras palabras, si realmente te sientes mal por algo, los resultados se tienen que ver en un cambio de tus acciones. El apóstol Pablo resumió ese cambio en forma concisa cuando citó lo que Jesús dijo a la gente: para que les abras los ojos a fines de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esto está en Hechos capítulo 26, versículo 18. Mira, hay cosas que solo Dios puede hacer y hay cosas que solo tú puedes hacer.
Solo Dios puede quitar tu pecado y darte el don de la vida eterna. Pero solo tú puedes apartarte del pecado y recibir a Jesucristo como tu Salvador. Cree en Jesucristo y recíbelo en tu vida. Después de reconocer la inmensidad de tu pecado y tomar la decisión de apartarte de él, debes creer en Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Ser cristiano, sin embargo, es mucho más que seguir un credo, porque Jesús dijo que debes nacer de nuevo, o literalmente nacer de lo alto, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. «Rabí», le dijo, «todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo». Jesús le respondió, «Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios». «¿Qué quieres decir?», exclamó Nicodemo. «¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?». Jesús le contestó, «Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu». Este nacer de nuevo, espiritual, sucede cuando creemos en Jesucristo y nos apartamos del pecado. En otras palabras, le pedimos a Jesús que haga su residencia en nuestra vida y que lleve a cabo los cambios necesarios. Una persona debe tomar este importante paso para llegar a ser un hijo de Dios. No tienes que trabajar para obtenerla, tratando de limpiar tu vida antes de tomar esta decisión que cambiará tu ser. La Biblia dice, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Ser cristiano también implica tener comunión con Dios, con el Dios viviente. En Apocalipsis dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Jesús dice, mirad, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos, como amigos. Para comprender mejor el sentido de este versículo es importante entender la cultura del tiempo en que fue escrito. Comer juntos en aquella época constituía un tiempo largo y relajado. No utilizaban sillas que rodeaban una mesa en un sitio formal como nosotros. Se sentaban en el piso, reclinados en cojines alrededor de una mesa de baja altura. Se podía abrir el corazón y compartir la vida con aquellos que se sentaban junto a la mesa. Cuando Jesús dice que Él compartirá una comida con nosotros, implica intimidad, cercanía y amistad. Él nos ofrece esa relación, pero primeramente debemos oír su llamado, como un empujón que sientes en tu corazón de parte del Espíritu Santo mostrándote que necesitas a Jesús. Tal vez te esté hablando ahora mismo. Es en este momento cuando debes abrir la puerta. Solo tú puedes hacer eso. Jesús nunca te va a forzar. Si estás listo para apartarte de tu pecado, creer en Jesucristo y recibir el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna, toma un momento, inclina tu cabeza y haz una oración como la siguiente. Señor, reconozco que he pecado contra ti y merezco el castigo. Me arrepiento de mis pecados y creo que Jesucristo tomó el castigo que yo merecía. Por medio de mi fe en Él soy perdonado. Con tu ayuda, aparto mi vida del pecado y pongo mi confianza en ti
para salvación. Te agradezco por tu gracia y perdón, por el regalo de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Si realmente lo deseabas, Dios te ha perdonado y te ha recibido. Puedes estar seguro de que tu relación con Jesucristo traerá cambios radicales y dramáticos en tu vida. Al escribir esto, la Biblia dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Esa es una muy buena noticia, pero aún más importante es que Dios ha cambiado tu destino eterno. En lugar de encontrar un castigo eterno en el infierno, vas a pasar una eternidad pacífica en la presencia de Dios en el cielo. ¿Qué sucede en el momento en que Jesucristo viene a tu vida? En primer lugar, Él te salva de tus pecados y del castigo eterno en el infierno que merecías por ellos. Eso se llama salvación o regeneración y tiene que ver con lo que sucede en tu corazón. Dios te da una vida nueva. En segundo lugar, Él te justifica. La justificación significa que puedes estar ante la presencia de Dios porque Él ha quitado todos tus pecados y te ha otorgado su perdón. Cuando recibes a Jesucristo en tu vida, estás completamente perdonado. La palabra de Dios nos dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Esto lo dice en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Hablando de nuestros pecados, Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hebreos capítulo 10, versículo 17. ¡Qué promesa maravillosa! Sin embargo, la justificación es más que el perdón. La eliminación de la culpa y de la condenación que acompañan al pecado. Aunque Dios ha quitado tus pecados y te ha perdonado, Él también ha puesto la justificación perfecta de Jesucristo a tu favor. No tienes que merecerla o tratar de alcanzarla. Es tuya como un regalo de gracia del Dios que te ama. Para entender la justificación completamente, leamos las siguientes notas y pasajes. Primero, Dios nos promete su perdón por gracia. Como lo dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra confesar significa decir lo mismo que otro, o estar de acuerdo. Confesar que quiere decir que estamos de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. Vemos las cosas como Él las ve. Sabemos que Dios odia el pecado. Por lo tanto, si realmente confesamos nuestro pecado, en esencia sentimos lo mismo que Dios siente con respecto a lo que hemos hecho. Después de haber cometido ese pecado, estaremos decididos a echarlo fuera de nuestra vida y nunca más volver a hacerlo. Esa es una confesión verdadera en el sentido bíblico. La razón por la que muchos creyentes no experimentan el perdón y el gozo que desean es porque no han confesado realmente su pecado. Una vez que cumplimos con los requisitos de Dios, estamos en condiciones de conocer su perdón por gracia. Tal vez no nos sintamos perdonados, pero lo estamos. Su palabra lo dice. Segundo, Dios nos ha hecho perfectos, moral y espiritualmente. Como lo dice Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando Dios nos hace justos ante sus ojos, lo hace poniendo toda la justicia de Cristo a nuestro favor. Esto nos hace perfectos ante Él, moral y espiritualmente. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Hasta este punto la salvación ha sido responsabilidad de Dios. De aquí en adelante continúa siendo su responsabilidad.
con la excepción de que nosotros ahora somos responsables de la sabia inversión de nuestra salvación. O sea, que estamos comprometidos a vivir como Dios quiere que vivamos. Tercero, Dios nos llama sus hijos. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Es la historia del hijo pródigo. Esta historia increíble nos ilustra lo que sucede cuando una persona se aparta de sus pecados y se vuelve a Dios. Primero observa que el padre de la historia no le dio a su hijo pródigo lo que se merecía, volverle la espalda. De la misma manera, no recibimos de Dios lo que merecemos, el castigo por nuestro pecado. Segundo, el joven recibió lo que no merecía, el derecho y el privilegio de ser hijo. De la misma manera, aunque no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, Él nos llama sus hijos. En resumen, Él no nos da lo que merecemos, que es el juicio. Él nos da lo que no nos merecemos, que es el perdón y la justificación.